¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un momento nada más con el doctor Kevin Ballesti, que es especialista en temas ambientales. Vamos a hablar sobre el desembarco de oficinas nacionales poniendo foco en cuestiones ambientales. En un minuto vamos a hablar con él. Mientras tanto, en la era digital, la sociedad está reclamando mayor protagonismo. Lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en países limítrofes. La gente que está exigiendo una nueva economía con nuevos modelos de negocio y naturalmente con un cambio dramático en la lógica de hacer política. Ahora bien, en este nuevo contexto, la política se ha quedado estancada sin capacidad de reacción, me parece a mí. Todo cambia vertiginosamente, sin embargo la política sigue apelando a las recetas del siglo XIX. De manera que, de esta manera, la política se ha ido transformando en el gran obstáculo que impide o dificulta los procesos, los proyectos y hasta incluso las acciones. Además, creo yo que la política se ha transformado en un obstáculo porque ha sido colonizada a lo largo de estos años por mediocres. Fíjese, por un lado la revolución digital y por el otro lado la política ha sido tomada por mediocres. Es una cosa media rara. Frente a escenarios tan complejos, las decisiones están en manos, como le digo, de señores que aún cometiendo errores muy graves, son los únicos que no pagan por sus errores y por sus fracasos, sino por el contrario, siguen cobrando aunque gestionen pésimo. Otra cuestión rara. La revolución digital, creo, es una suerte de versión de lo que vendría a ser una nueva edición de la revolución industrial, pero en este caso en el siglo XXI, en donde todo cambia. Y en ese cambio vertiginoso, la política se muestra estática y hasta incluso obsoleta. Las rebeldías crecientes a las que estamos asistiendo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es como consecuencia de la era digital, en donde las redes sociales están generando un impacto global. Frente a la rémora de la dirigencia, que ha sido fenomenalmente superada por la velocidad de los nuevos acontecimientos. Además, la expresión de la demagogia ofrece resistencia. Habla y dice, sostiene, argumenta que el Estado no puede manejarse como una empresa. Ahora bien, los accionistas de una nación son los ciudadanos, que no pueden echar a sus pésimos administradores. Esto no pasa en una empresa privada. Estos pésimos administradores son los dirigentes que dicen que administran ignorando muchas veces a sus propios dueños, que en definitiva es la sociedad, es usted. De manera que todo ha sido armado, todo ha sido diseñado, hay una ingeniería que muestra un esquema perfectamente consolidado para el saqueo constante al sistema. Y esto es lo que está provocando reacciones. Además, frente a estos escenarios, frente a estos esquemas, la política además ha instalado una suerte de cepo que es impenetrable. ¿Sí? Y esto está profundizando la frustración de miles de ciudadanos. Y esta frustración, créame, opera como una olla a presión. La verdad que a esta altura, no sé si estos señores que integran la corporación política se sienten aludidos por lo que está ocurriendo.
Y además creo, esto es una opinión personal, que su ciclo en la vida política está obsoleto. Se reiteran en los errores, se reiteran en las recetas. No hay ideas, no hay imaginación. Solo hay una fuerte resistencia frente al cambio que se insinúa. De manera que si ese cambio no se inicia pronto, ese cambio generacional que se debe imponer de inmediato, creo yo, si no se impulsan además las reformas en serio que se necesitan, que está demandando además la sociedad, el estallido de la caldera, créame, es inminente. En un minuto vuelvo y hablamos con el doctor Kevin Ballesti. Gracias, director, muy amable. Estamos en presencia del doctor Kevin Ballesti, como les decía al principio, es especialista en cuestiones ambientales. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un placer poder compartir con vos. Bueno, estábamos planteando al principio del programa el desembarco de agencias nacionales, Auditoría General de la Nación, por ejemplo, para monitorear algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión ambiental en la provincia de Jujuy. ¿Es así esto? Sí, hace poco surgió una noticia sobre que la Auditoría General de la Nación estaba auditando a la provincia de Jujuy. Bueno, es que estamos en épocas de balance, ¿sí? Ya hace cuatro años que el proyecto GIRSU ha arrancado y bueno, hay que empezar a no digo rendir cuentas solamente, sino mostrar cuál ha sido la evolución del avance de este proyecto, no solo en la ejecución de las obras, sino también en cómo se ha utilizado los fondos. Y al mismo tiempo creo que también esto saca a la luz algunos inconvenientes que puede ir teniendo el proyecto, como cualquier tipo de proyecto, en este caso en materia ambiental. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Yo he sido muy crítico de GIRSU, considero que llegó como un hito que debía transformar o cambiar el paradigma de la política ambiental, sobre todo en materia de residuos sólidos urbanos, y creo que hoy se ha vuelto un problema, una empresa que recibe muchos recursos, come muchos recursos y está a la fecha no dando respuestas y a su vez trayendo inconvenientes en el resto de la política pública ambiental, porque acá en Jujuy no solamente es todo GIRSU, hay muchas otras áreas que también tienen que tener el espacio y la inversión que se merece. Pero bueno, volviendo a lo que es la Auditoría General de la Nación, la auditoría ha venido a auditar, valga la redundancia, lo que ha sido unos fondos que han llegado a través de un crédito que se toma a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Este es un crédito que se había gestionado en la gobernación anterior, pero que empezó a ejecutarse iniciado el año de 2016. ¿Qué es lo que empieza a analizar, a evidenciar la Auditoría General de la Nación? Y algunos inconvenientes, algunos pequeños inconvenientes o costos de transacción, si se puede decir, en materia de la ejecución de este proyecto. Cabe decir que la Auditoría General de la Nación tiene la obligación de auditar todos los proyectos o programas de financiamiento crediticio, sobre todo aquellos que sean mediante un contrato con órganos internacionales. En este caso, la Argentina firmó un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la provincia de Jujuy fue una de las que ingresó en este proyecto. Ha habido una serie de dictámenes en donde los auditores del BID plantean dos temas que vale la pena ponerlos de manifiesto, que son, primero, un conflicto que tiene la provincia de Jujuy y el municipio de Palpalá por un basural a cielo abierto que se ha ido proliferando en estos años en un terreno de propiedad de un particular, ¿sí? Con lo cual
La auditoría ya hace tiempo que viene pidiendo soluciones a este problema, que a la fecha quizás se ha resuelto o quizás no, porque las auditorías muestran un estado de situación en ese momento. O sea, a la fecha de elaboración del dictamen, puede ser que tiempo después se solucione, puede ser que no se solucione, que siga igual, pero esto todavía no se sabe si es que se ha resuelto. Y es este conflicto en el cual esta mujer tiene en su propiedad un basural a cielo abierto y es ese mismo terreno en donde en teoría se debían empezar a ejecutar obras de saneamiento del basural a cielo abierto. O sea, digamos que el Estado, por así decirlo, puede ser municipal o provincial, Sí. iban a empezar a hacer obras En este caso, de saneamiento, sin la autorización, obviamente, de la propietaria del terreno que no vive en Jujuy. El problema el conflicto viene por los daños y perjuicios que reclama la propietaria del terreno por el basural a cielo abierto que encuentra en esta propiedad. Ahora, el conflicto que que saca a relucir la Auditoría General de la Nación es, señores, nosotros estamos entregando dinero para que ustedes hagan tareas de saneamiento de un basural a cielo abierto, pero ahora nos damos con que este terreno no es de propiedad ni del municipio de Palpalá, ni de la provincia de Jujuy, y tampoco hay un contrato de arrendamiento por el cual se autorice a GIRSO Sociedad del Estado a elaborar o a realizar estas tareas de saneamiento del basural a cielo abierto. Con lo cual, encontramos ahí un inconveniente serio, porque hasta tanto no se resuelva esta cuestión judicial, no se puede trabajar, no se puede seguir ejecutando, por lo menos en ese basural a cielo abierto. Porque esto es simple, o sea, si yo voy a pedir un crédito hipotecario para edificar una casa en un terreno de mi propiedad, tengo que ser titular de este terreno, no puedo hacerlo en un terreno que no es de mi propiedad. Dejando eso de lado, si bien la auditoría también saca a la luz o manifiesta que el gobierno, o que en este caso la empresa GIRSO Sociedad del Estado, se ha comprometido en realizar las gestiones pertinentes con la titular de este terreno, por lo menos al ejercicio de diciembre de 2017 y al ejercicio de diciembre de 2018, la AGN lo que dice es todavía no se ha resuelto este tema. Entonces tenemos ahí un problema territorial, un problema dominial que es necesario para poder seguir. Ahora, el caso está en la justicia y además está en la agenda, digamos, los temas que se ocupa la Auditoría General de la Nación, ¿no es cierto? Exactamente. El caso está en la Cámara Civil y Comercial de acá de los tribunales provinciales, y creo que ya es un expediente que debe andar por los 3-4 años de tramitación. Bueno, ese es uno de los temas que más por ahí llaman la atención de lo que dice la AGN. Ahora, esta causa se genera antes de la creación del juzgado ambiental, ¿no es cierto? Exactamente. Así que no es de competencia de la actual jueza. No sería de competencia, pero al ser una cuestión estrictamente ambiental, quizá debiera remitirse el expediente a la justicia ambiental. Segundo tema que dice el que manifiesta la auditoría es ¿qué pasa con la finca El Pongo y el legado del señor Plinio Zavala? O sea, estas tierras tienen que utilizarse de una manera tal que lo que produzca le genere un beneficio al hospital. Sí, claro, esto dice el legado. Exactamente. Entonces, si el Centro Ambiental Chanchillos, que en su momento era Centro Ambiental Chanchillos, hoy es Centro Ambiental Jujuy, se va a construir o se ha construido o está trabajando en tierras que son del legado de Plinio Zavala, ya se le está cumpliendo al hospital Plinio Zavala, se le está otorgando algún beneficio. Ahora, ¿está produciendo algo el Centro Ambiental Jujuy? Porque a la fecha tengo entendido que siguen estos inconvenientes de la imposibilidad de hacer que esto empiece a funcionar, más allá de las pruebas piloto, las fotos que por ahí se sacan para las campañas. A la fecha esto tiene algún pronóstico de empezar a funcionar, está funcionando.
cuánto produce, cuánto se gana. Digamos, dictámenes, ¿no? La figura. Sí, son dictámenes de la gente. ¿Dictámenes cuánto tiempo llevan ya? Y de 2017, ya un poquito más de un año, son dos dictámenes en distintos años. A pesar de la advertencia, aparentemente no se ha hecho nada todavía. En teoría no se ha hecho nada. Habría que ver si es que cuando la Auditoría General de la Nación emita un nuevo dictamen a finalizar este periodo, quizás ya se haya solucionado, pero este tema está como muy bajo llave, porque nunca se anotició de esto ni se comentó de que existía este inconveniente judicial. Entonces, cuando uno se pone a ver, no sé si recordás que el año pasado, cuando estuviste acá sentado, yo te comenté que acá había un error en la proyección de esta empresa, porque no solamente que venía a tomar funciones de la política pública ambiental, que esto es competencia pura y exclusiva del Ministerio de Ambiente, sino que se estaba cruzando este límite entre autoridad de aplicación, entre poder de control y una empresa que tiene que ser controlada. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque para que te aprueben un proyecto de estas características, para que te bajen el financiamiento, acá en esta zona se debieran haber hecho estudios de impacto ambiental, estudios de impacto social, que se los hicieron. Entonces, si estamos hablando de una empresa que pasó la etapa de evaluación de impacto ambiental, que obviamente va a generar residuos, que va a tener una operatoria, el Ministerio de Ambiente a la fecha sigue llevando de la mano a todo tipo de acto a esta empresa, a la cual no debiera llevarla como el nene mal creado para todos lados, sino que debiera estar controlándola. A 4 años, el balance que se puede ir haciendo de esto es que esta monstruosidad de Girsu ya no está trayendo soluciones, porque la tendencia de estos años ha ido a la baja. O sea, Girsu no ha funcionado y ha comido más recursos de lo que ha generado. ¿Cómo van a ser los próximos 4 años? Por lo menos cómo van a ser los próximos 2 de este segundo periodo de la gestión. ¿Sí? Y al mismo tiempo, conviene empezar a buscar una variante, una alternativa en estas políticas. Empezar a evaluar la necesidad de algo tan grande que tiene en San Pedro, que se habla del Ledesma, que se habla de la Quiaca, algo tan grande que ¿de dónde sale el dinero para sostener semejante empresa? ¿Sí? ¿Vamos a seguir pidiendo prestado? ¿Hasta cuándo vamos a pedir prestado? Vamos a pedir prestado para poder seguir bancando una empresa que ya debe al BID, debe al Banco Europeo de Inversiones, debe a la Unión Europea, que come partida presupuestaria, que ahora está gestionando la tasa de Girsu. Vos decís come partida presupuestaria para financiarse. Sí, para financiarse, come recursos, tiene mucho financiamiento. Ahora, ¿Eso saldría en teoría del presupuesto propio del Ministerio de Ambiente? Exactamente. Y de algunas partidas presupuestarias que se asignen a Girsu. Ahora, 4 años, el balance no es bueno. Si la política ambiental antes tenía 3 patas, esto era una mesa con 3 patas: biodiversidad, flora y fauna, bosques nativos y aspectos forestales, y todo lo que es la cuestión industrial, de empresas. Se vino a robustecer esto con la 4ª pata, que eran los residuos. Pero se ha robustecido tanto esta pata de los residuos sólidos urbanos, que entiendo yo que se empieza a debilitar todos los otros aspectos de la política ambiental. Y todos los otros aspectos también son tan o más importantes que los residuos. Porque los resultados pueden ser muy difíciles de soportar si es que no se le invierte como se invierte en Girsu en todas las otras áreas. Pero el tema es que cómo dejar de invertir en Girsu cuando lo que se necesita es que esto empiece a mostrar resultados. Esto es como un barril sin fondo, nunca se termina de llenar y le seguimos metiendo más porque nuestras expectativas es que en algún momento esto empiece a funcionar. Pero si la tendencia es que esto viene para atrás, ¿y qué es lo que puede llegar a cambiar que haga que esto empiece a funcionar en los próximos años? Entonces, hay una frase que se aplica, que creo que viene como anillo al dedo de esta situación, que es que el invento, tarde o temprano, revienta al inventor. Se ha creado una empresa monstruosa que ha comido tantos recursos, que ha debilitado toda la política ambiental y que a la fecha no funciona. No funciona. Y además está verde el tema de la tarifa para
que deberían pagar los vecinos por el servicio de la recolección, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, eso está verde, ¿no? Está verde, la gente está complicada económicamente. ¿Cómo se le va a cobrar? Ahora, ¿eso se impone o se llama audiencia pública? ¿Cómo lo ve? Debería ser con yo creo que ya está impuesto porque viene dentro de la ley Girso. La ley de creación de Girso prevé en un apartado especial la creación de la tasa. Pero el tema es, yo mediante ley puedo decir muchas cosas. Ahora, que esto tenga una aplicación práctica en la realidad es otro tema. Y esto viene porque me parece que la actividad legislativa no está entendiendo que no pueden modificar la conducta de la sociedad a trocha y moche mediante una ley, sino que hay intereses de la sociedad misma que no se van a poder tocar. El contexto no es favorable. Hoy no es favorable. No es favorable. No, porque fíjese lo que está pasando en otros países, ¿no? Subieron el metro en Chile y todavía no pueden parar la bronca, digamos. Puede ser un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, dicho de otra manera, yo puedo querer cobrar todo lo que se quiera cobrar, de ahí a que me lo paguen es otra cosa. Claro. Entonces, estamos en una situación en la cual el financiamiento ha sido mucho, los resultados han sido pocos, y todavía esto ni siquiera ha empezado. Entonces, me parece que hay que, a partir del 11 de diciembre se cumplen 4 años. Empiezan los segundos 4 años. Cambiar de caras a veces se cree que es la solución. Lo saco a este, que el funcionario es como un fusible, lo saco, pongo uno nuevo, pero eso no nos garantiza que el nuevo funcionario pueda tener mejores ideas o soluciones prácticas para esto. Yo creo que más allá del cambio de funcionario tiene que haber una variante en el cambio de la política ambiental, ¿sí? Cosa que no se ha estado plasmando en estos años cuando la sociedad misma se los está pidiendo. Y la necesidad de cambio, tarde o temprano, te traen cambios en cómo capta la sociedad la política que se están implementando. Yo creo que en materia ambiental estamos a pocos meses de tomar real entendimiento de lo equivocado que ha sido el planteo de esta empresa tan grande con tan pocos resultados y que a la fecha ha comido muchos recursos y no ha dejado ningún tipo de... Está muy bien. Digamos, ¿qué es lo básico en una política ambiental? Primero y principal, hay que entender que la política ambiental no es un órgano de promoción de empresas. Producción está por un lado, la conservación, la protección está por el otro. La política ambiental, de mano del Ministerio de Ambiente, debiera basarse en la preservación, en la protección, en la prevención. Después tenemos el Ministerio de Producción para que instrumente los mecanismos para que sea factible producir en la provincia, para que siente las bases, las reglas de juego claras para que vengan los inversores, vengan las empresas, se genere producción. Pero el Ministerio de Ambiente tiene que estar controlando. Si no, se desdibujan también las funciones de los organismos. Y esto es un problema, saber que un Estado empieza a no entender cuáles son las prioridades en sus funciones y se empecina en darle más tiempo a aspectos que no digo que no sean importantes, pero no son prioritarios. Y dada hoy la situación de escasez económica, dada hoy la crisis en la cual se está atravesando, me parece que lograr esa eficiencia en la administración de los recursos requiere previamente entender cuáles son las prioridades. Entiendo. Bueno, veremos qué ocurre con la Auditoría, ¿no?, General de la Nación. Estaremos ahí a ver qué veremos informa nuevamente. cuál es el desenlace de estas causas en torno a la proliferación de residuos en lotes privados. Exactamente. ¿No? Y frente a eso la inacción del Estado. La obligación del Estado, por sobre todas las cosas, en relación a la solución que le va a dar a los problemas de la gente, y principalmente en materia ambiental. Está muy bien. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. El doctor Kevin Ballesti con nosotros. Ya venimos mañana, como es habitual, a la misma hora, 14 horas con ustedes. Chao.